Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 27 de abril. La lección para hoy se titula El primer mandamiento. Oremos. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea su sagrado nombre. Gracias por la vida que nos da, por este nuevo día que nos ha concedido. Suplicamos, Señor, que usted dirija, viva en nosotros. Santo Espíritu, teniéndolo a usted en nuestra vida, somos fortalecidos para vivir en victoria. Suplicamos, Señor, que nos instruya, nos redarguya, que aprendamos a vivir para darle honra y gloria a Dios. Háblenos, Señor. Suplicamos sabiduría que viene solo de usted, y así comprender lo que tiene para nosotros a través de esta lección. Por suplicarlo sin merecerlo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El primer mandamiento. Ese lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Qué dice allí en el verso 16? Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué encontramos en esos dos versículos? Encontramos un regalo de Dios para el ser humano, en ese entonces Adán y Eva. El don, el regalo de Dios de todos los árboles que Él había creado para el hombre. Todos los árboles son para ti. Los he creado para que tú te goces comiendo de ellos. Pero hay uno que está en el huerto, del cual no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué tenía ese árbol que no tenían los demás? Los demás tenían energía, vida para Adán y Eva. Pero el otro árbol, el del conocimiento del bien y del mal, no tenía vida, tenía muerte. ¿Será que ese árbol tenía algo que los otros árboles no tenían? No. Era un árbol como los demás, pero Dios lo apartó para probar al ser humano si le obedecería o no, porque recordemos que Dios los había creado con libertad, ese libre albedrío con el que nacemos
Adán y Eva lo tenían. Ellos podrían obedecerle o no. Por eso ese árbol que estaba al centro del jardín del Edén era el único árbol prohibido. No porque tuviese veneno o algo, no. Era lo que Dios había creado para que el ser humano mostrara obediencia al no comer de él. Ese árbol, hoy en día, el ser humano lo tiene, pero no en un árbol, sino en un día. Nos dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. 6 días son para ti. Pero uno de la semana no es para ti, es mío. Acuérdate de santificar el día sábado. ¿Qué nos está diciendo con ello? Nos está diciendo que obedezcamos, que respetemos, que no hagamos cosas en el día de Él para nuestras actividades que hacemos todos los días. Así es de que aunque el árbol no está el día sábado, sí sigue todavía. Tiene el mismo principio. Como adventistas del séptimo día, respetamos el mandamiento de Dios. ¿O qué hacemos cada séptimo de la semana? ¿Cómo lo guardamos? Examinémonos. ¿Qué es el día sábado para usted? ¿Es una delicia? Para que sea una delicia, necesitamos respetar desde la puesta del sol a la puesta del sol. Sentir ese gozo de que vamos a estar en comunión con Dios esas 24 horas. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿qué va a pasar? Y lo llamaré delicia, santo. Entonces te deleitarás, entonces te gozarás, estarás en una comunión estrecha con tu Creador. Eso es lo que ha quedado ahora para nosotros. Si hasta ahora mirábamos el sábado como algo no de gran valor, recuerde, es un mandamiento dado por Dios, que se lo dio a Adán y a Eva. Al nomás crearlo, les dijo, todo árbol del huerto son para ustedes, menos uno. La lección se inicia diciendo así: el jardín del Edén era un aula para el primer pueblo de Dios. Era una escuela para el pueblo de Dios, un lugar donde su interacción con la creación les enseñaría sin cesar a ellos y a su descendencia más acerca del Creador. Así es de que la naturaleza, el jardín del Edén, era
una escuela para esta pareja. Allí encontrarían más acerca de su creador. Hoy en día, cuando salimos a la naturaleza, allí la naturaleza nos enseña mucho acerca de nuestro Dios creador. La santa pareja eran solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios. Dice, la santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del omnisciente Creador. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Imagínese usted esa pareja viviendo en ese hermoso paraje, en ese hermoso jardín creado por Dios mismo para ellos. Ríos hermosos, no caudalosos, un clima apropiado para ellos, árboles frutales, todos con fruto. No se podrían, no caían las hojas, todo era vida. Animales de toda clase y todos domésticos, sujetos a la pareja. Aves, o sea, toda la clase de animales eran para esta pareja, para que hermosearan el jardín. Todo Dios lo creó para ellos. Nada más les prohibió de un árbol, el del conocimiento del bien y del mal. De este fruto no comerás. Pero ¿qué sucede? Como ya vimos anteriormente, comieron de ese fruto que Dios les había dicho, no comáis de él. El verbo hebreo, Shabbat, mandar, aparece por primera en la Biblia como parte de la orden dada por Dios a los seres humanos de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que sabía esta pareja? ¿Qué conocimiento Dios le había dado? El conocimiento del bien. Porque todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Y eso es lo que veía esta pareja, el bien de Dios para ellos, a través de toda la creación. El sol, la luna, las estrellas, aves, los ríos, animales que andaban allí en ese jardín. Todo el bien se lo enseñaba la naturaleza. No tenían el conocimiento del mal, no necesitaban ello, porque el bien es el que
Dios quería que conociesen los seres humanos solo el bien, solo lo bueno, no lo malo. Pero como dice ahí la lección, ¿cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? No, el conocimiento no está prohibido, pero el conocimiento del bien. Las preguntas, dos preguntas que aparecen allí. ¿Cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? ¿No es siempre útil experimentar y saber más? Pero ¿qué dice? Según las Escrituras, no. Dios pretendía educar a su pueblo cabalmente y evitarle el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a largo plazo, como lo que sucedería más adelante cuando el pueblo eligió gobernarse a sí mismo en lugar de someterse al gobierno del Señor. Así es de que Dios le estaba mostrando el bien, no el mal. Pero en ese árbol, dice, era el conocimiento del bien y del mal. O sea, la obediencia o la desobediencia. La obediencia le mostraría el bien. La desobediencia lo llevaría al pecado y a la muerte. Y eso es lo que decidió el ser humano, y por eso estamos en esta condición por ahora. Milenios después, cuando Israel pidió un rey, el Señor expuso las consecuencias de ello. Y dijeron, queremos rey. No me han desechado a mí, le dijo a Moisés. Me han desechado a mí. Así es de que, y a medida que los reyes de Israel se volvieron cada vez más malvados, dice, el pueblo del pacto se volvió más mundano y alejado del propósito de Dios, que Él les dio aún más de lo que querían. Un gobierno pagano. Eso pidieron. Ya no quisieron al Rey soberano del universo, el que los cuidaba, el que les daba todo. Quisieron ser como las demás naciones, gobernadas por un hombre pecador, que los llevaría cada vez más a la desobediencia, a ser mundanos. Así es de que ahora, acerca del libro de Daniel, con este trasfondo en mente, puede ser esclarecedor. La sucesión de los imperios, descrita en las visiones del libro, es más que un reproche dirigido a las naciones paganas. Es también una amonestación dirigida a Israel por su negativa a obedecer sus mandamientos. Lo que vemos nosotros ahora de lo que ocurrió en el pasado, en la profecía de Daniel 2, Daniel 7, como dice allí, son amonestaciones dirigidas al pueblo de Dios. ¿Por qué este pueblo que Dios llamó para ser libre termina de esclavo por desobedientes? Teniendo a un Dios todopoderoso, decide vagar por el mundo, haciendo las cosas que el mundo ofrecía y no lo que Dios les decía.
eso les trajo sufrimiento, dolor, esclavitud, muerte. ¿Qué nos trae a nosotros la desobediencia a los mandamientos? Todo eso. ¿Cuál es el llamado que el Señor está haciéndonos entonces a través de todas estas cosas que han quedado escritas? Porque dice, las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza han quedado ahí. Las cosas que se escribieron antes son para que nos detengamos de hacer lo incorrecto y que hagamos nada más lo que le agrada a Dios y que es para nuestro bien. Los siglos de sometimiento, dice ahí la lección, en lugar de la libertad de la que el pueblo de Dios disfrutó originalmente en Edén, se convertirían en una nueva aula donde los corazones dispuestos podrían observar el sorprendente contraste existente entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Quiere decirnos que el pueblo de Dios, Dios permitió que fuesen esclavizados para enseñarles, ya que no quisieron aprender en libertad, sino que desobedecieron y se sometieron a reinos paganos, pues, dijo Dios, allí aprenderán. No todos, algunos aprenderán y me buscarán, otros allí sufrirán, morirán en esclavitud. ¿Qué más nos enseña? La Biblia se refiere por primera vez a un mandamiento en el contexto del segundo relato de la creación, o sea, en el capítulo 2 de Génesis, específicamente los versículos 16 y 17. Y eso ocurre en relación con el alimento, el primer don concedido por Dios al ser humano, el alimento. El verbo shawá o mandar está relacionado etimológicamente con la palabra miswá, mandamiento. Es algo más que una orden imperativa que tiene que ser obedecida por los seres humanos, una acción que Dios pide a su pueblo que realice. El hecho de que Dios fijara su estatuto a las obras de la creación sugiere lo que ya llamamos mandamiento. Es de hecho un don de Dios para el ser humano. ¿Qué don fue ese? El don del alimento. Todos los árboles los he creado para que los disfrutes tú, pero me he quedado con uno. De este no comerás. Ese no es tuyo. No te pertenece, no te lo he dado. No comerás. Este don, dice, tiene por objeto la felicidad y la vida del ser humano, por lo que Dios dice, mis normas y mis preceptos dan vida al que los obedece. Por eso el salmista pide a Dios, concédeme la gracia de tu ley, como dice en el Salmo 119, versículo 29. La primera respuesta al mandamiento de Dios consistía, pues, en aceptar la gracia divina y disfrutar de su don. La segunda, en abstenerse de comer del árbol prohibido. Ambas promesas de vida y muerte son ciertas. Ambos verbos están en infinitivo absoluto que expresa la idea de certeza. La promesa del don de la vida es tan cierta como la advertencia acerca de la muerte como resultado de la desobediencia. Ambos caminos están claramente delineados desde el principio.
recibimos a Dios y gozamos de la vida, o lo rechazamos y morimos. Ambas perspectivas son un hecho cierto. Hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Lo dice Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15. ¿Qué nos dice el consejo del Espíritu de Profecía? Veamos. Vamos a ver qué nos enseña. ¿Qué podemos más aprender? El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín de Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. El libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, les proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores, los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de ellos los seres de su vida. La gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y el sonido del día y de la noche, todos eran temas de educación para los alumnos de la primera escuela en la tierra. Eso está en el libro La Educación, página 20. Dios proporcionó ocupación a Adán y Eva. El Edén fue la escuela de nuestros primeros padres y Dios su instructor. Aprendieron a labrar la tierra y a cuidar de las cosas que el Señor había plantado. No consideraban el trabajo como una cosa degradante, sino como una gran bendición. El trabajo era un placer para ellos. La caída de Adán cambió el orden de las cosas. La tierra fue maldita. Empero, el mandato de que el hombre se ganara el pan con el sudor de su frente no fue dado como una maldición. Por medio de la fe y la esperanza, el trabajo tenía que ser una bendición para los descendientes de Adán y Eva. Dios no tuvo jamás el propósito de que el hombre no tuviera nada que hacer, pero cuanto mayor y más profunda es la maldición del pecado, tanto más se altera el orden establecido por Dios. Eso está en La Educación Cristiana, página 335. El cielo es una escuela, su campo de estudio, el universo, su maestro, el ser infinito. En el Edén fue establecida una dependencia de esta escuela, y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Entre la escuela establecida al principio en el Edén y la escuela futura, se extiende todo el período de la historia de este mundo, historia de la transgresión y del sufrimiento humano, del sacrificio divino y de la victoria sobre la muerte y el pecado. Restaurado a la presencia de Dios, el hombre volverá a ser enseñado por él, como en el principio. Conocerá mi pueblo la virtud de mi nombre. En aquel día conocerán que yo soy aquel que dice: heme aquí. ¿Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se quite el velo que oscurece nuestra vista y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos vislumbres por medio del microscopio, cuando contemplemos las glorias de los cielos estudiados ahora por medio del telescopio, cuando, borrada la mancha del pecado,
toda la tierra perezca en la hermosura de Jehová, nuestro Dios. Eso está en El Hogar Cristiano, página 496. Así que, el día de hoy, el Señor, como dice, al final, reflexiona sobre los tipos de conocimiento que incluso hoy sería mejor no tener. ¿Cómo nos ayuda esto a entender el mandato divino dado a Adán y a Eva en el Edén en relación con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Hay cosas que el hombre ha creado que en vez que eran al principio, bueno, para el bien, pero el ser humano las ha utilizado para lo malo. Dios creó la uva, sabrosa, hermosa. Imagínense cómo sería allí en el jardín del Edén para que se le deleitara al hombre. Pero el enemigo, degradando las mentes, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con la uva? Bueno, hay que fermentarla, hacer vino que nuble la mente. Y ahí viene la más degradación en la mente con el alcohol. Dios permitió que el hombre creara la dinamita. Era para bien, pero el hombre lo creó para destruir, matar, controlar. Y así muchas cosas que el hombre ha creado, que si se utilizaran para lo bueno, ayudaría a que este mundo estuviera mejor. Pero como se utilizan en una forma negativa, lo que trae sufrimiento, dolor, muerte y tantas otras cosas. Así es de que, mis queridos hermanos, no olvidemos lo que nos enseña Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Todo lo cree para ti, menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que Dios nos enseña a través de su palabra, apliquémoslo, pongámoslo en obra y verás que eso traerá unidad con Dios y unidad para con nosotros, los seres humanos, si amamos y guardamos sus preceptos, sus mandamientos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.